Aquí a continuación le dejo una pequeña frase de Christian Gartner, donde dicen que los datos son el activo estratégico de las compañías por excelencia. A continuación voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica del webinar, ¿no? Vamos a presentar lo que es el material, luego su desarrollo y por último una sección pues de preguntas y respuestas que estaré haciendo yo a ustedes al final de la presentación. El contenido del grupo, del webinar, contiene estos puntos. Primero, agrupar lo que es por carpetas los nodos de un flujo en Tableau Prep Builder. Como punto 2, tenemos escribir a una base de datos desde Tableau Prep Builder. Punto 3, gestión y personalización de datos en Tableau. Punto 4, utilice formas personalizadas en Tableau. Punto 5, PDF como una fuente de datos. Punto 6, el uso de líneas a nivel de gráficos de Tableau. Y como último punto, mejores prácticas en la construcción de dashboard. Los dos primeros puntos se enfocan en una herramienta ETL propia y desarrollada por Tableau. Y los demás puntos se enfocan directamente a la herramienta de Tableau Desktop. Como primer punto tenemos lo que es agrupar por carpeta los nodos o pasos dentro de un flujo de Tableau Prep Builder. Cabe destacar que este feature viene en el release 2020.3.3 de la herramienta. Okay. Que lo primero, y vamos a mencionar también el segundo punto, porque como vamos a utilizar la misma herramienta, vamos a escribir a una base de datos desde Tableau Prep Builder. Este feature viene ya en el release de Tableau Prep Builder 2020.3.0. Algo que no se tenía anteriormente y que nos ayuda mucho y nos facilita mucho y completa lo que es una etapa ETL ya más robusta a nivel de Tableau. Vamos a ir a la herramienta. Vamos a hacer un refresh aquí. Vamos. Lo primero es agrupar los nodos o los pasos. Cada componente dentro de un flujo, dentro del flujo del panel de Tableau Prep, es un paso o un nodo que conlleva una serie de acciones. En este caso, tenemos 3 nodos, un input, un proceso de limpieza y por último, una salida. Cabe destacar que para este tips o consejo o truco, también como lo quisieran ver, nos ayuda un poco a simplificar el tema de la cantidad de visibles en primer plano de componentes o pasos del flujo de Tableau en Tableau. Entonces, importante, para poder agrupar nodos o pasos, los nodos tienen que estar conectados entre sí. Entonces, procedemos. Vamos a seleccionar estos dos y damos la opción, le damos clic a la opción grupo. Y él automáticamente crea una carpeta que nos permite simplificar, como les dije, para flujos de repente más grandes que contienen múltiples componentes dentro del panel, pues nos ayuda a nosotros a simplificar eso y que sea más mejor visiblemente. Para cualquiera persona que aunque no lo haya desarrollado, pueda entender de qué se trata el flujo. Inclusive nosotros podemos agregarle algún nombre, cambiarle el nombre y como en todos los pasos podemos agregar una descripción. También lo podemos hacer a nivel de la carpeta y podemos explicar de qué agrupa esa carpeta a nivel del flujo. Como segundo punto era escribir a una base de datos desde Tableau Prep Builder. Esto fue una inminencia cuando surgió o salió este release al mercado. Entonces,
como primer punto vamos a crear o añadir un paso de salida, un output. Y entre las opciones de guardar salida tenemos lo que es archivos y fuentes de datos publicadas. Anteriormente solamente estaban estos dos. O sea, surge esta, que es tabla de base de datos, donde la vamos a seleccionar. Y ya previamente, ya yo estoy logueado a una base de datos, a un motor de base de datos MySQL, donde yo ingresé los datos, me conecto y allí yo puedo seleccionar la fuente de datos, la base de datos, en este caso Tableau DB, y buscamos o elegimos la tabla que... Ay, disculpe. No, ¿usted ve mi pantalla? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, es que no veo el marco rojo dentro de la herramienta de Tableau, cuando uno comparte en Teams. Bien. Entonces, una vez seleccionamos la tabla, ya nos logueamos al motor de base de datos. Dígame. No están viendo la pantalla. Ok. No tenía que hacer esto. A ver, creo que sí coloco Screen 2. Ahora sí. Tengo dos monitores. Listo. Ahora sí. Ahora sí puede salir el marco rojo. Como primer punto teníamos lo que es agrupar por carpeta. Habíamos mencionado de que tenemos, para poder agrupar, debemos tener los nodos conectados entre sí. Una vez seleccionamos lo que queremos agrupar, le damos clic derecho a cualquiera de los nodos que hayamos seleccionado y le damos clic a donde dice grupo. Automáticamente crea la carpeta, le damos el nombre y la descripción que ustedes necesiten para explicar qué hace el flujo o qué agrupa o qué tipo de información agrupa esa carpeta. Lo siguiente era escribir a una base de datos, que lo primero que debemos hacer es loguearnos, primero como una fuente de datos, ya sea MySQL, cualquier tipo de motor de base de datos, o lo podemos hacer directamente acá, acá tengo una conexión, en este caso es a MySQL, y él automáticamente reconoce las conexiones que ya yo tengo establecidas aquí en mi panel de fuentes de orígenes de datos, y una vez seleccionamos el motor de base de datos, buscamos la base de datos igual, tal cual como aparece en el panel de flujo, vamos a seleccionar nuestra base de datos y a la tabla que nosotros deseamos escribir. Esta parte de abajo que dice escribir opciones es una parte muy importante dentro de este proceso de escritura a nivel de base de datos. ¿Por qué? Porque establece tres opciones. Una que es crear a la tabla, que básicamente lo que hace es borrar. Por lo menos debe existir una estructura, esqueleto o base en el origen. Ya él sobreescribe la estructura ya creada en base de datos y deshace si a nivel de la tabla del destino tenemos alrededor de 26 campos, pero ahorita nada más tenemos 15, él no le va a hacer caso a la estructura que ya está en base de datos, y si le damos a escribir, él automáticamente va a borrar los campos. Vamos a hacer un ejemplo. A nivel, si nosotros nos vamos a base de datos, vamos a ver cómo queda el mapeo aquí. Aparecen estos campos aquí. Bien. Supongamos que vamos a quitar estos campos de aquí, lo eliminamos. ¿Ok? Si nosotros le damos crear tabla,
la estructura final solamente va a contener estos campos. Si le damos anexar a la tabla, él va a respetar la estructura final, donde aquí, como yo no le estoy mandando esos campos, él dice que serán ignorados. Estos campos que dicen, donde dice para, es el destino, donde está la estructura en base de datos MySQL. En esta parte de aquí, donde dice de flujo, son los campos que ya yo vengo trabajando, que ya he venido trabajando dentro del flujo. Entonces, para poder que él identifique automáticamente los campos a nivel de base, tienen que estar escritos exactamente igual. Si no, él va a decir son campos diferentes. Eso es muy importante. Él crea la tabla y borra todo lo que esté dentro de la tabla y guarda la información que nosotros le estamos mandando en este momento, en lo que hayamos trabajado. Y estos 1, 2, 3, 4, estos 6 campos que estamos mandando hacia base de datos. En anexar a la tabla, como les dije, él respeta la data actual, respeta la estructura actual y simplemente anexa los registros. Por ejemplo, se utiliza mucho para hacer cargas incrementales, o sea, solamente registrar los datos nuevos a la base de datos. Entonces se utiliza mucho el tema de la opción de anexar a la tabla. Y como última opción tenemos reemplazar datos. Guarda mucha similitud con la opción anexar a la tabla, solo que en reemplazar datos él hace un truncate table y elimina no la estructura, sino la data completa y crea y almacena la información que le estamos enviando desde prep. ¿Ok? Vamos a crear una tabla y vamos a ver cómo él destruye la estructura actual y se acopla a lo que yo le estoy enviando desde Tableau Prep. Vamos aquí a escribir, le damos crear. Le decimos que sí, vamos a reemplazar esa tabla y él automáticamente comienza a generar las filas. Vamos a esperar. Bien, si nosotros nos vamos a base de datos, a la tabla webinar, miren las columnas que aparecen. Solamente aparecen las 6 que yo les mandé a base de datos, desde Tableau. Él hizo un create table. Él, ok, necesita que por lo menos haya una estructura, no importa que tenga un campo, 2 campos, lo que sea, puede tener en el destino. Él va a respetar solamente lo que proviene de Tableau Prep. Y en este caso lo que hizo fue dejar solamente las 6 columnas que le había dejado. Y reemplazar y anexar a la tabla, respeta la estructura actual y anexar a la tabla, agrega los registros a la ya existente y reemplazar data hace un barrido total de los datos, lo deja vacía la tabla de datos y carga lo que le estemos enviando desde Tableau Prep. Esto es lo que encierra la herramienta ETL. Ahora vamos a proceder a irnos a Tableau Desktop. Y como tercer punto vamos a ver lo que es la gestión y personalización de datos en Tableau. Muchas veces se han preguntado, o en algún momento se han preguntado, ¿qué pasa si yo estoy haciendo un desarrollo, pero no puedo conectarme a una base de datos en producción? Y necesito conectarme a una base de datos de prueba a donde yo le voy a hacer todas las consultas para poder hacer mi desarrollo, mi dashboard. Entonces, la pregunta que viene a sus cabezas es la siguiente. ¿Cómo hago si ya tengo creado todo mi libro de Tableau? ¿Cómo hago para hacer un reemplazo de fuentes de datos sin afectar ya lo existente? Lo primero que deben tener en mente es si la fuente de datos que estoy utilizando de prueba
es una réplica exacta en cuanto a estructuras y nombres de campos que la de producción. Si su respuesta es sí, no va a haber ningún problema en hacer el switch. El detalle viene cuando ambas estructuras son diferentes, al menos un campo, nombre de escritura. Tableau hace mucho énfasis en la escritura de los nombres de los campos, si tiene tilde, si es mayúscula, minúscula, y si eso difiere, lo va a ver como campos diferentes. Entonces puede crear un poco de discrepancia entre ambas fuentes y nos va a tocar modificar el libro acorde a lo que esté en producción, porque realmente esa es la base de datos a la cual uno se va a conectar para generar nuestros dashboards. Entonces, eso son cosas muy importantes que deben tener en cuenta. Entonces, yo lo que hice aquí fue duplicar la base de datos, la fuente de datos, haciendo ver como si fuese una de producción y una de certificación. Entonces, si vemos aquí, está seleccionado en azul la primera. Nosotros vamos a hacer un switch. Primero seleccionamos la primera fuente, que es la que se está utilizando, que en este caso es la de certificación, y nos vamos a donde dice reemplazar fuentes de datos en la pestaña datos. La fuente de datos se reemplazará en todas las hojas de trabajo y los dashboards. La actual es la que seleccioné, ¿no? Que es la que está en color azul. ¿Por cuál la voy a reemplazar? Yo tengo adicionales 3 fuentes de datos más. En este caso vamos a utilizar, entre comillas, la que es de producción, que es una copia. Le damos a aceptar y miren cómo cambia la selección. Y no hay errores. No hay ningún warning en rojo diciendo de que hay algún error por el tema de la metadata, los datos en sí, porque es la misma. Pero ya aquí reemplazamos una fuente de datos. Entonces, esto se trabaja mucho para no trastocar lo que ya viene de producción, o no trastocarlo, no modificar, sino afectar el rendimiento en cuanto a consulta de base de datos, porque esto al final se conecta a la fuente de datos. Y si muchas personas, como es productivo, puede consultar esa misma fuente de datos y lo que uno haga aquí en este libro puede afectar en el rendimiento. Importante tenerlo claro. Como segundo punto, tenemos lo que es formatear nuestra metadata. Inicialmente, la metadata no viene organizada de esta forma. Él viene totalmente desordenado. Las fuentes de datos que yo estoy leyendo aquí son devoluciones y pedidos, pero posiblemente todo esté desordenado. Información de pedidos, información de clientes. Si ustedes quisieran ordenar su información para que los usuarios finales o incluso ustedes puedan entender y saber a qué información pertenece cada carpeta y tenerlo de una manera más organizada, sería de esta forma. Primero nos vamos a esta opción, a esta flechita hacia abajo, y le damos a la opción que dice agrupar por carpetas. Lo siguiente es seleccionar cualquiera de los campos que necesitemos, agrupar, por ejemplo, información de clientes, que no tengo una carpeta como tal, y lo que vamos a hacer es darle clic derecho. Ya está seleccionado por carpetas. Podemos añadir a carpetas ya existentes o crear una carpeta nueva. En este caso vamos a crear una carpeta nueva porque no tenemos una carpeta de información de cliente. Miren lo que sucede. Ya los datos que había seleccionado ya aparecen dentro de una carpeta de clientes. Asimismo hice con la información de ubicación, con la información de producto, inclusive con la información de pedido. Créanme, esto les va a ayudar muchísimo. Y no solo eso, sino aquí también podemos cambiarle los nombres que, como en este caso viene numeral _ pedidos, vamos a colocarlo en no.pedidos. Esa sería la forma de formatear su metadata, y asimismo también lo podríamos trabajar con la información, porque Tableau te separa lo que son las medidas de las dimensiones. Igual las medidas, usted puede seleccionar, por ejemplo, no, mire, esto va a ser ventas, creo una carpeta
o la añado a las ya existentes o creo una carpeta y digo, bueno, métricas de ventas. Eso le va a ayudar muchísimo en su día a día en el desarrollo de su dashboard o para otra persona que por primera vez está trabajando con su libro. Como punto 3 tenemos hacer un pivoteo. Normalmente esto se trabaja a nivel de una herramienta de ETL, pero como Tableau Desktop en sus inicios también fue una herramienta de extracción y transformación de datos, esta opción de pivoteo de tablas es muy interesante. Él lo que hace básicamente es agrupar una información, ordenar una información que esté presentado ya sea de manera horizontal a lo largo o de manera vertical. Él va a hacer un switch entre los campos que ustedes le hayan seleccionado. Para este caso, vamos a seleccionar estas dos y vamos a eliminar la tabla dinámica. Como la fuente de datos original es de esta forma. Nosotros realmente el objetivo de este pivoteo es tener dos columnas solamente. Una que sea país y la otra columna que es gerente. Y esta información es ese gerente a qué país pertenece. Como vemos, Charles Xavier aparece que pertenece a Bolivia y Ana Prince a Brasil. Entonces, la información no está organizada para poder ser tratada a nivel de Tableau. Entonces, lo que vamos a hacer, estos campos fueron porque ya yo había hecho el pivoteo. En este caso, estos campos no van a existir y solamente van a tener esta selección de campos que tengo. Una vez ya tenemos seleccionada todos los campos que vamos a utilizar para el pivoteo, le damos clic derecho y damos clic donde dice pivotar. Y miren lo que sucede. Tenemos una columna país, ¿no? Y tenemos una columna gerente. El detalle aquí que tenemos nulos. No significa que esté mal, sino que simplemente hicimos un pivoteo de horizontal a vertical. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es filtrar los nulos. ¿Cómo podemos hacer eso? Desde la fuente de datos. Nos vamos acá arriba donde dice filtros. Le damos a añadir. ¿Y por cuál filtro y por cuál campo desea filtrar? En este caso, los que contienen nulos son gerentes. Seleccionamos todo o podemos excluir o seleccionamos todo y desmarcamos solamente nulo. Le damos a aceptar. Excluye nulo. Aceptar. Y ya automáticamente nuestra data queda 100% depurada y limpia para su debido análisis. Entonces, si nos vamos a la pestaña de pivoteo, este va a ser el resultado. Ya no vamos a tener información con nulos. Como punto 4, tenemos lo que es exportar una data. Muchas personas me han preguntado, estando de Tableau, ¿cómo puedo exportar a Excel? Sí, uno lo puede hacer directo en el dashboard y descargar la data como tabulación cruzada y nos vamos a Excel. Pero ¿cómo lo hacemos directamente? No llevarnos todos los datos, sino algo puntual. En este caso tenemos seleccionado, por ejemplo, mobiliario. Si nosotros queremos ver en Excel esa data que estamos seleccionando o el detalle de esa data, porque aquí vemos cantidad, aquí hay 5 pedidos, 3 y 6 pedidos. En sus sumas totales, estos son sus montos a nivel de ventas, de escritorios, libreros, muebles y sillas. Pero si yo quiero ver el detalle de eso, no hay ningún problema. Nos vamos, seleccionamos la data, automáticamente va a aparecer este cuadro de diálogo donde le vamos a dar clic aquí donde dice ver datos. Y esto es lo que vemos acá. Solo que organizado de manera horizontal, de manera vertical y no horizontal como lo estamos viendo en pantalla. Porque hay 5 datos en cantidad y 5 registros a nivel de ventas. Y esos son 4 registros a nivel de venta y 4 registros a nivel de cantidad. Y esos son los registros que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces,
¿Queremos exportar esto o irnos al detalle? Que básicamente es mostrar el resto de la estructura de datos, incluyendo código de producto, datos que están internamente en la data que estamos viendo sumarizada, pero no necesariamente esté visible si nos vamos a donde dice resumen. Pero si nos vamos a donde dice pedidos, automáticamente va a aparecer el 100% de los campos. Entonces, sea cual sea la estructura, nosotros podemos también adicional ordenar la información dentro de este cuadro de diálogo. Podemos ordenar la información, podemos mover las columnas y ya una vez tenemos seteado lo que queremos, es simplemente exportar todo y seleccionamos el lugar donde deseamos guardar la información y el único formato que utiliza para delimitar, para exportar es CSV. Y el resultado básicamente sería este. Y ya tenemos nuestra data exportada en Excel. Lo siguiente es una dimensión. Muchas veces se han preguntado, ¿cómo puedo hacer que un gráfico muestre perspectivas diferentes de la data? En este caso vamos a crear un gráfico por departamento. Por departamento. Aunque lo primero que debiéramos hacer es crear las dimensiones que vamos a utilizar como dinámicas. Lo primero es crear un parámetro, el cual le vamos a dar los valores, que estos valores como cadena, estos valores que aparecen aquí como lista de valores, son los nombres de los campos o de las dimensiones que vamos a utilizar para hacer el dinamismo en el gráfico. Una vez ya tenemos seleccionada nuestra lista, le damos a aceptar. Lo siguiente es crear un campo calculado, el cual vamos a tener esta lógica. Aquí utilizamos una sentencia if, donde vamos a decir, cuando sea seleccionado segmento de cliente, vas a seleccionar la dimensión segmento de cliente, categoría de producto, y de lo contrario, provincia, porque nada más tengo 3 opciones. Cuando una vez tenemos esta lógica, le damos a aceptar y llevamos esa dimensión a donde queremos. El parámetro le vamos a dar mostrar y vamos a colocar, por ejemplo, las ventas. Vamos a suponer que las ventas ¿Queremos ver la información por provincia? Simplemente le damos clic en provincia y automáticamente miren lo que sucede. En un mismo gráfico, categoría de producto. Y eso le va a ayudar muchísimo a ser más eficiente en la elaboración de sus dashboards. O gráficos, en todo caso. Como siguiente punto tenemos lo que es crear los totales finales, los totales general o subtotal de una manera mucho más rápida. La manera tradicional, una vez ya tenemos nuestra data, es irnos donde dice análisis, nos vamos donde dice totales y seleccionamos cualquiera de ya sea generar filas, totales a nivel de filas o a nivel de columnas. Si generamos a nivel de columna, esto es lo que se genera. ¿Ok? Esa es la manera tradicional. El tips de hoy, el truco, es básicamente irnos a la pestaña que se encuentra a un lado de datos, análisis, vemos esta opción que dice totales, seleccionamos y lo arrastramos al gráfico. Soltamos y él automáticamente genera los totales, tanto subtotales o totales dependiendo de cómo estén configuradas las dimensiones que estén utilizando. Y aparece a nivel de filas los totales y a nivel de columnas. Una manera muchísimo más rápido
de generar los totales. Como siguiente punto, este es el resultado. ¿Cuál es lo inicial? El gráfico inicial de dispersión es este. ¿Cómo llegamos a este punto? Son los mismos gráficos, pero aquí lo que estoy aplicando es un zoom dentro de ese gráfico de dispersión. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder hacer un zoom, porque aquí no puedo hacer nada, simplemente selecciono. Lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho a cualquier parte del gráfico y le damos donde dice mostrar barra de herramientas. Nos vamos a esta opción y aquí aparece una opción que dice área de zoom. Supongamos que queremos ver a detalle estos grupos que están aquí. Si se pone a ver, él hizo un zoom dentro del gráfico y me va a aparecer el resto de la información al hacer zoom. Eso reciente lo vi fue en una de las presentaciones que hizo el MINSA, si no me equivoco fue ayer o antes de ayer, con respecto al tema del COVID. Estaban hablando de dónde se encontraba Panamá entre pruebas y contagios, pues, que han hecho más pruebas y se encuentra en tercer lugar, si no me equivoco. E hicieron este tips, aplicaron este tips para hacer zoom dentro del gráfico de dispersión que tenía. Como siguiente punto, tenemos es evitar, cuando vamos a trabajar con ejes dobles, normalmente él utiliza el tipo de marca, el gráfico que elige es uno tipo automático. Y cuando uno aplica el eje doble, sucede esto. Eje doble, sucede esto. No me respeta el que yo le haya dicho o el que quiero que sea tipo barra en los gráficos. Entonces, para evitar que esto suceda y respete mi selección, cuando yo aplique el modo eje doble, lo que hacemos aquí es que nos vamos a venta. Por ejemplo, si venta es lo que queremos que sea de barra, seleccionamos la opción de barra y le quitamos ese tema de que sea automático. Si nosotros le damos nuevamente eje doble, él ya me respeta la selección que yo le haya asignado en su momento. Lo mismo puedo hacer con ganancia para evitar que él elija algo automático y elija y respete cualquier selección que hayamos hecho. Como siguiente tips, tenemos lo que es crear un eje doble sin la opción, sin la manera como lo estábamos haciendo anteriormente, que era seleccionar clic derecho, la segunda medida, y le damos clic en eje doble. En este caso lo que vamos a hacer, y es lo interesante, vamos a utilizar la esencia de Tableau, que en este caso es drag and drop. Y vamos a seleccionar una dimensión. Y nos vamos al final, en el eje derecho del gráfico, nos vamos hasta que nos aparezca el cursor de esta forma, soltamos y él automáticamente genera el eje doble. ¿Se dan cuenta? Es una manera muchísimo más rápida de generar el eje doble. Como siguiente punto tenemos lo que es generar un gráfico de dona o de anillo. Lo he visto mucho en muchas infografías y me parece interesante demostrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear dos columnas, dos medidas, donde sus cálculos básicamente van a ser average 0. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo siguiente es hacer que esas dos medidas se conviertan en eje doble. Como siguiente paso, vamos a elegir el segundo eje y le vamos a disminuir el tamaño. Y se van a dar cuenta cómo ya vamos dándole forma al anillo. Si queremos que esa información sea segregada, por ejemplo, por segmento de cliente, le damos donde seleccionamos la medida que queramos, nos le dirigimos a donde dice, bueno, en este caso, si lo seleccionamos aquí, él va a partir este gráfico circular. En este caso vamos a elegir el primero para que se coloree el de afuera.
Y miren cómo va quedando. Entonces, para que no quede ese color gris, lo que hacemos es podemos cambiarle hasta la opacidad también, en todo caso. Podemos cambiarle la opacidad, le damos un poquito más de personalización, o simplemente le cambiamos el color al que nosotros querramos, por ejemplo. Y así. Ahora, lo siguiente era establecer las etiquetas. Y aquí le vamos dando forma a las etiquetas. Como otro punto, tenemos es darle el tamaño a la información que estamos viendo de independiente y consumo, que es lo que lo va a hacer que aumente o disminuya de tamaños cada parte. Nos vamos a donde dice tamaño, y miren cómo automáticamente ya va tomando forma. Ay, perfecto, me fue el de abajo. Es este de aquí. Venta, tamaño. Ahora sí. ¿Ven? Como ahora sí se acomodó a la información de ventas que le estoy diciendo. Y si queremos, por ejemplo, colocar en etiqueta las ventas totales, que surgieron durante el año, y ya le vamos dando forma. Como siguiente punto tenemos lo que es generar un chart lines y KPIs, en este caso. Estos gráficos se utilizan mucho a nivel de bandas. Lo primero que vamos a hacer es obtener los saldos de ventas las ventas generadas entre el año actual y el año anterior. Básicamente es crear dos campos calculados que contengan esta fórmula. Este es para calcular las ventas totales del año actual y esta para el año anterior. Aquí si vemos al máximo de fechas de la base de datos le restamos -1 y automáticamente ya toma la información del año anterior. Como siguiente punto es calcular el porcentaje de ventas. En este caso es agarrar esos dos campos que acabamos de crear y hacer una división para extraer lo que es el porcentaje de variación. Como siguiente punto es a ese campo de porcentaje de ventas le vamos a cambiar el formato de número y lo vamos a colocar como personalizado, y esto es lo que vamos a colocar en el formato. Y esto es lo que vamos a colocar en el formato. Entonces, como primer punto, vamos a agarrar el gráfico, el título. Aquí ahorita no tenemos ningún dato para colocar en el título. Aquí lo que vamos a hacer es llevarnos a detalle el título, el saldo actual a detalle, y así vamos a poder generar nuestro título como estamos viendo allá. Ventas. Creo que también me gustaría ver el año. Vamos a llevarnos este tema del año. Vamos a separar esta información. Vamos a eliminar esto. Como vamos a seguir. Lo siguiente es agarrar el campo. Vamos a crear un campo que dice últimos 12 meses, donde va a contener esta fórmula, y miren lo que va a suceder. Vamos a filtrar por verdadero. Aquí solamente tengo los 12 meses del último año que yo tengo registrado en datos, en este caso 2018. Lo siguiente es la medida. Y ahora el tipo de gráfico va a ser lineal. Un momento. Un momentito. Ahora sí.
Lo siguiente es irnos a etiqueta. Nos vamos donde dice min máximo. Y si se van a dar cuenta que hay una opción, en opciones aparece valor mínimo de etiqueta y valor máximo de etiqueta. En este caso, colocamos min máximo, ¿no? Tenemos la de febrero. Fin de la línea. Y automáticamente genera el mínimo, el máximo, seleccionando la opción fin de la línea. Lo siguiente es el título, donde vamos a colocar ventas. Vamos a seleccionar el año. Vamos a colocar las ventas totales. Eso sería del año, que en este caso sería la suma actual. Y vamos a colocar el porcentaje versus año anterior. Y le damos a aplicar. Y miren esto. Esto básicamente nos está diciendo que con respecto al año anterior ha crecido un 120.62% KPIs. Y esto es un Sparkline, que básicamente es mostrar el inicio y el fin de un periodo. Ahora más adelante vamos a ver cómo lo utilizamos y dónde, ¿no? Como siguiente tips tenemos lo que es utilizar formas personalizadas en Tableau. Muchas veces se han preguntado, yo quisiera seleccionar una forma diferente aquí. Quiero tener personitas. Hoy día se utiliza mucho con el tema de la pandemia, el símbolo de radioactivo o de personitas a nivel de contagios. Entonces, esto nos ayuda a ser un poco más personalizable nuestros gráficos. En este caso estamos utilizando un gráfico de mapa y lo primero que debemos hacer es descargar nuestro icono que vamos a utilizar. Una vez lo descargamos, ¿dónde lo guardamos? Interesante pregunta. Nos vamos, por ejemplo, a mis documentos. Esta carpeta de mi repositorio Tableau es creada automáticamente una vez se instala la herramienta y nos vamos a la carpeta donde dice formas. En formas vamos a crear una carpeta que es la que va a contener el icono que acabamos de descargar. En este caso creé una carpeta que se llama dinero y coloqué el icono. Ahora, para que Tableau reconozca ese icono, hay que darle clic donde dice la opción recargar formas. Y automáticamente me va a aparecer dentro de las opciones, como vemos aquí, dinero. Seleccionamos nuestro icono, le damos a aplicar y aceptar. Y automáticamente aparece la información, la imagen que hayamos descargado. Como siguiente tips es el de usar un archivo PDF como fuente de datos. Esto, algo muy importante que deben tener claro es el cómo está creado ese PDF. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo está construido ese PDF. Y básicamente tiene que respetar la estructura de una tabla, sin muchos títulos ni subtítulos, porque eso es lo que normalmente se estila a hacer. Ok, un momentito. Se estila a hacer. Básicamente respeté la estructura inicial de una tabla, que es tener columnas y registros. Más nada. El tema de subtítulos y títulos lo dejo afuera. ¿Para qué? Para que Tableau no tenga problema para traducir esa información, esa fuente de datos, traducirlo a nivel de Tableau. Entonces, una vez seleccionamos nuestra fuente de datos, vamos a buscarla acá. Una vez seleccionamos, aquí nos pide, una vez lo seleccionamos aparece este cuadro de diálogo que dice escanear archivo PDF. Y aquí le debemos indicar dónde tenemos nuestras tablas que vamos a analizar, si están dentro de un intervalo o es una página individual o si es todo. En este caso la única hoja que tengo es ese gráfico, el gráfico de tabla, y lo que vamos a hacer es darle a aceptar. Él automáticamente va a reconocer la estructura de datos y esto es lo que me genera.
Y ya esto lo podemos utilizar para cualquier parte de nuestro análisis. Y vamos a poder jugar con la información. Qué interesante, ¿no? Utilizar un tipo de datos no común, no tradicional, como Excel, que es lo más básico, un archivo PDF. Líneas, el uso de líneas en Tableau. Muchas veces lo dejamos por un lado porque no sabemos cómo mostrar o generar esas líneas. Y este es el resultado. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña Análisis. Nos vamos a donde dice Línea de referencia. Podemos tomar opciones entre línea, banda, distribución y diagrama de cuadro. En este caso vamos a utilizar la línea. Importante, dependiendo de cómo esté construido su gráfico, que en este caso yo tengo más de 2 dimensiones. En este caso tengo la fecha, el mes y el segmento de cliente. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque el alcance. Si yo le digo tabla completa, mire cómo varía la línea. Él va a tomar todo el gráfico. Si le digo por panel, él va a tomar entonces la información por segmento de cliente. Y usted va a poder establecer el promedio. ¿Ok? O por celda sería cada dato, en todo caso, cada registro. En este caso lo vamos a dejar como panel. Y lo siguiente es, ¿qué es lo que lo va a regir? Esta línea. En este caso son las sumas de venta. Vamos a calcularle el promedio, pues una suma, un constante, mínimo, máximo. En este caso sería el máximo de ventas dentro de ese segmento de cliente. ¿Cuál va a ser la etiqueta? Para que aparezca, en vez de que diga máximo, diga el valor, para uno poder decir, ok, estamos por debajo, por encima, y saber exactamente cuál es ese promedio o ese máximo, en todo caso. Le damos, aquí formateamos nuestra línea y le damos a aceptar. Y miren cómo ya vamos dándole forma a nuestro gráfico. Y aquí sabemos que todos debemos pasar esta línea. Todos los meses se debe cumplir en consumo, por lo menos llegar a este promedio, por decirlo así. Entonces ya es una manera mucho más visual de establecer tops, ¿no? Dentro de un gráfico. Como siguiente punto tenemos lo que son las líneas de distribución. Básicamente es como para crear una sombra, un área sombreada dentro del gráfico y establecer pues una medición, un significado, decir, ok, por debajo del 50%, por arriba del 70%. Esto es lo que el significado que yo le di a esta banda. ¿Cómo la creamos? Nos vamos nuevamente a línea de referencia, donde dice editar, nos vamos a donde dice distribución. Acá ¿qué vamos a calcular? Si el 60, el 50, ¿de qué? Del promedio. Entonces uno aquí puede establecer el porcentaje, si quieres ver percentiles, cuantiles, desviación estándar. ¿Y en qué se va a basar ese porcentaje? En este caso sería el promedio de las ventas totales. ¿Ya? Y va a ser el 60 y el 80%. Entonces, una vez tenemos esto, formateamos nuestra banda, ya sea que le queramos colocar algún colorcito en particular, si tiene alguna línea que lo pueda, y aquí vamos viendo cómo va tomando forma, ¿no? Pero normalmente se deja así en ninguno para que quede algo un poco tenue y le damos a aceptar. Y miren cómo ya va tomando forma y vamos diciendo, ok, arriba del 60, entre el 60 y el 80%, todos tenemos que estar. Los que están por debajo, una llamada de atención. Entonces ya es algo mucho más visual de cómo saber, de cómo se comporta nuestra información. Como último tips tenemos el de construcción de dashboard, mejores prácticas en la construcción de dashboard. Muchas veces no tenemos claro realmente el cómo podemos trabajar los dashboards. Y muchas veces trabajamos de manera un poco desordenada por desconocimiento y utilizamos mucho la opción y abusamos mucho de la opción de flotantes. Y comenzamos a organizar la información como flotante. El problema de ello es que cuando cambie de pantalla, tipo resolución 1080, 720 o una sencilla, los dashboards, el dashboard se te va a desorganizar completamente. Todos los elementos que tengas dentro de ese dashboard se van a desorganizar completamente. Entonces, un tips muy, muy, muy
importante que les va a ayudar en este aspecto es utilizar los contenedores. Esto se encuentra en la parte de objetos cuando vamos a construir un dashboard. En este caso, los tres contenedores serían en blanco, horizontal y vertical. Y este sería el resultado. ¿Se acuerdan cuando les dije sobre el KPI y el Spark Lines? Bueno, normalmente se utiliza de esta forma. En una banda, usted muestra información de KPIs y puedes ver ya a nivel, oye, mira, en el 2018, en enero fue $44,000, en diciembre fueron $90,000. Entonces eso te ayuda a tener un poco más de resumen de tus datos y comparar información, ¿no? Year to date. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vertical. Vamos a agarrar un gráfico, por ejemplo, digamos que vamos a utilizar el Sparkline, por ejemplo. Vamos agrupando. Como vamos a utilizar una banda, vamos a crear una banda, ¿se dan cuenta dónde se sombrea? Dentro del contenedor. Esa es la manera de cómo se identifica con ese marco azul, y eso quiere decir que estás dentro del contenedor horizontal, vertical que acabamos de agregar. Vamos a agregar uno horizontal. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a colocar el Sparkline. Y vamos a colocar otro gráfico, por ejemplo, uno bien sencillito, como este, y mire cómo ya nos va a permitir organizar nuestro dashboard de una mejor manera. Aquí pues coloqué un gráfico, para que debiera ser un KPI, indicadores, porcentajes, colores, un semáforo, por ejemplo. Y vamos a poder, y como le dije que fuese horizontal, él me va a permitir organizar la información de esa forma. Y como el de abajo es vertical, miren cómo él coloca estas líneas entrecortadas, y eso indica que de manera horizontal puedo agregar información. Entonces esto, y si yo le doy presentar y él cambia de resolución, él me va a respetar ese contenedor, cómo esté distribuido internamente los contenedores, y no se me va a desordenar nada. Como siguiente punto tenemos lo que es el botón. Muchas veces tenemos que salir de nuestra presentación del dashboard e irnos a otros y navegar entre todas las pestañas que tengamos aquí e ir al gráfico que nosotros queramos. En este caso podemos establecer botones donde podemos pues ir a un gráfico en particular y hacer un análisis X. Y la manera pues de crear ese botón es simplemente yéndonos a navegación. Por ejemplo, vamos a eliminar este de acá. Ya agregamos nuestro botón, le damos a editar botón y le damos la indicación a dónde tienes que ir. Le podemos decir cualquiera de las hojas que querramos, dependiendo del análisis que querramos. Le podemos ya sea colocar una imagen, puede ser una flechita o algo así, que sea un indicador para ustedes, o un texto que diga ir a. Podemos colocarle un título, cuando seleccionamos la botón de texto, podemos darle un formato, establecer un borde o una descripción emergente. Se dieron cuenta que acá, y eso es importante, en tiempo de ejecución solamente va a tener efecto todos estos cambios. En tiempo de ejecución sería esto, en vista previa. Si yo me coloco encima del botón, aparece la descripción. Ir a, número tips, uso de contenedores. Entonces eso nos va a ayudar pues a hacer un poco más dinámico y más divertido nuestros dashboards. Como siguiente punto tenemos el crear o el ocultar más bien nuestros filtros. Muchas veces tenemos nuestros filtros en todos lados y no sabemos, un momentito, déjame salir de aquí, no sabemos dónde ubicarlos. Y no sabemos dónde ubicarlos. ¿Ok? Entonces, en tiempo de ejecución sería esto. Uno ubica el contenedor que uno quiera y usted puede establecer un botón que te muestre los gráficos. Y lo puedes ubicar ya sea de manera horizontal o de manera vertical, donde tú quieras, pero que no embasure la visualización. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
Sencillo, vamos a irnos a un demo. Vamos a irnos a un demo. ¿Ok? Seleccionamos el contenedor de los filtros. Le damos donde dice flotante. Seguimos seleccionando el contenedor del filtro y le damos donde dice el botón añadir, botón mostrar, ocultar. Y automáticamente aparece el botón. Vamos a quitar esto de acá para que se nos embasure un poco el gráfico. Vamos a establecer uno aquí chiquitito. Para que no se nos embasure el gráfico. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es poner en tiempo de ejecución y vamos a ver cómo funciona nuestro botón. Nuestro colapsador de filtros. Interesante. Bueno, ya como este sería nuestro punto final del webinar, lo que procedemos ya es hacer una sección de preguntas y respuestas que estaremos dando a nivel del chat de la reunión. Y bueno, quedo atentos a sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Sí, como Las dijo preguntas- el ingeniero, Ajá. como mencionó el ingeniero Kevin, si hay alguna pregunta, pueden escribirla al chat o también tienen la posibilidad de abrir su micrófono y realizar la pregunta directamente, si así lo desean. Es correcto. Creo que están escribiendo por el chat. Puedo hacer algunas preguntas, por ejemplo, yo las voy a colocar a nivel del chat de la reunión, por si alguien pues desea responder a las preguntas que voy a hacer. La funcionalidad del drill down vi que lo aplicó a un gráfico de dispersión. ¿Esto podría aplicar a otro tipo de gráfico? ¿Es exclusivo de ese tipo de gráfico? Puede aplicarse a cualquier tipo de gráfico. Normalmente, bueno, también lo he visto mucho a nivel de gráficos de mapa. No en gráficos de barra, no, más bien en gráficos donde tengas mucha información visual, que por ejemplo los gráficos de mapa, creo que lo vi fue para el gráfico de las elecciones de Estados Unidos. Como son muchos estados y dentro de cada estado hay muchos condados, no sé cómo lo llaman allá, provincias, yo comencé a hacer los zoom y de hecho aplica exactamente, o sea, puede ser para cualquier tipo de gráfico, pero principalmente se utiliza para gráficos de dispersión, gráficos de mapa, gráficos donde te muestre mucha información y necesitas ahí ver, seguir viendo detalles, seguir viendo resumen, pero un poco más a detalle. Dice, en el Tableau hay forma de mapear los campos independientemente de su nombre. Esto cuando se escribe en una tabla. Bueno, Tableau, por la experiencia que he tenido, para poder que te mapee los campos y concuerden con los campos que tú tengas en la base de datos, deben tener los mismos nombres. Por eso era que mencionaba que Tableau se enfoca mucho en la parte de la ortografía, en cómo está escrito. Si yo lo coloco, si yo le escribo diferente, le quito una S, le pongo una minúscula o una tilde, él me lo va a colocar como que no lo encuentra en el destino. Entonces, debe tener el mismo nombre y eso también ayuda mucho a esa parte de homologación, ¿no? Tener un mismo lenguaje, un mismo idioma a nivel de Tableau Prep y el mismo idioma a nivel de la fuente de datos y evitar confusiones. Eso es lo que, no sé si con eso respondo a su pregunta, Alexander. Y si no lo encuentra, simplemente no lo va a mapear y lo va a omitir en el proceso de escritura. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, si no hay más preguntas. Creo que Alexander y Ruiz están escribiendo. Ok. El botón en Tableau puede permitir acceder a una vista del dashboard, aunque esta vista esté oculta. Sí, porque de hecho cuando tú armas, cuando vas a construir tu dashboard, a un costado, a la derecha, a la izquierda, te va a aparecer todas las hojas que estés trabajando. Entonces, tú puedes mostrar un dashboard o una tabla, un gráfico que de repente no lo tienes oculto dentro de tus pestañas, pero realmente está internamente dentro del libro, así que sí lo vas a poder llamar. El botón funciona para eso también. A cualquier elemento hoja que tengas, o dashboard, hoja o dashboard que tengas diseñado o definido a nivel del libro. Así que sí funciona el botón ese en Tableau. Ayuda muchísimo a la parte de la navegación, a que sea más amigable. Walter mencionó sobre el tema de las acciones de conjunto. Vas a hacer drill down en otro tipo de gráfico, es correcto. Marcos Castro, escribiendo, dice. ¿El botón de Tableau permite ingresar a otro libro de trabajo o solamente a las hojas del mismo libro? Solamente a las hojas del mismo libro. De hecho, las opciones que te aparecen cuando vas a programar el botón que dice ir a y te aparece una lista desplegable con todas las opciones, solamente aparecen los libros y, los libros no, las hojas y dashboards que hayas construido o si tienes una historia o todo eso, esos tres tipos de elementos dentro de Tableau, del libro de Tableau, es lo único que vas a poder consultar. Externo a ese libro no vas a poder. Marcos, la pregunta, la respuesta es para Marcos. Es correcto, Walter. Gracias a ti, Marcos.